importante, ¿no? Sí, sin duda. Los saludamos de una vez y abordamos el tema. Víctor Gutiérrez, bienvenido. Pues buenos días, Jazz. Buenos días, Buenos Cristian. días. Buenos días, Jorge. Jorge. Y también el compañero que ya lo están alistando, Eso. René, René. que ya se integra también a la mesa. Y Jorge. nuestro querido público, a Oscar, que nos está viendo, que desde hace rato dice, ya estoy listo. Ya estamos también listos, Muy Oscar. bien. Oscar, ponle rec para grabar. Jorge, bienvenido, Jorge. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día. Saludos a todo el público. Tema, Queridísimo. coronavirus. A ver, rápidamente, algunos datos que salen hoy en el New York Times. 47 países lidian con más de 82,000 pacientes del coronavirus. 47 países en el mundo. Hay una gráfica muy interesante que luego nos pone el productor, ahorita la vamos a ver. Bueno, la están viendo ustedes en este momento en la pantalla. Por eso decía que ahí está. Ay, es que estaba ahí Ahí en está. nuestro monitor. Esto es en tiempo real. Necesita actualizarse México porque México pues ya Ya tiene tendría luz. que aparecer un lunarcito ahí rojo en este país nuestro. Esto es como en este momento se encuentra el planeta en el tema del coronavirus. Si nos damos cuenta, pues prácticamente Asia está invadido, ¿no? Algo de Europa, en fin. Algunos puntitos en Australia, en el norte de Estados Unidos, bueno, también por todo el territorio norteamericano. Más datos les doy. Mike Pence será el líder de los esfuerzos de combate. Él es el vicepresidente de los Estados Unidos en el tema del coronavirus. Bueno, obviamente Wall Street ya habla de que se resienten en las finanzas y en la economía de los países del mundo. Pues este tema del coronavirus ya comenzó a generar pérdidas. Ya se empezaron a implementar planes de emergencia. En Arabia Saudita se prohíben las visitas religiosas a la Meca y Medina. En Japón se cierran las escuelas por un mes. En China, los chinos, en donde pues inició todo este brote, ellos dicen, en China, dicen que este virus estará controlado en el mes de abril. Los chinos dicen eso. Y bueno, el 80% de los casos no son severos. Un poquito de lo que decía Yasmín en el caso mexicano, me parece que es un caso no grave, no severo. No grave, así es. Bueno, ahora sí, René Marín, te saludo con gusto, buen día. Buen día, Cristian, Jazz, Jorge, Víctor. Pues sí, fíjate que muy preocupante, la gente se preocupa mucho por los asuntos de salud. A mí me preocupa mucho lo que sucede con las bolsas en todo el mundo cuando se anuncia sobre todo que algún país ya tiene algún caso comprobado de coronavirus. Es decir, esperaríamos que en el día de hoy la Bolsa Mexicana de Valores en sus acciones estuvieran teniendo pérdidas la mayoría de las empresas, es decir, una pérdida generalizada en el mercado accionario, y esperemos que también esto no repercuta sobre el mercado de la moneda, es decir, sobre el tipo de cambio. México, sobre todo con Estados Unidos, sabemos que somos muy dependientes de la economía con Estados Unidos, y yo esperaría que, bueno, pues el impacto fuera leve, sobre todo en el tipo de cambio. Para nosotros, movimientos en el tipo de cambio son, repercuten de manera importante porque, bueno, por un lado dependemos mucho de las importaciones y de las exportaciones con Estados Unidos, y bueno, pues en el caso de las remesas también es complicado, ¿no? México es un país de migrantes, como bien lo sabemos, entonces también cabría esperar qué es lo que sucede con la migración una vez que se sepa qué va a pasar con este caso de coronavirus ya probado, ¿no? En la Ciudad de México. Correcto. Jorge, tu punto de vista, ¿estamos listos? México, Michoacán, ¿está listo para este tipo de enfermedades? Sí, yo creo que no estamos preparados en ninguna parte del país. De hecho, al tratarse de enfermedades virales como esta, pues el riesgo es muy elevado de que se pueda contraer en cualquier lugar. He visto en diferentes medios algunas recomendaciones que hacen para poderlo evitar, sobre todo con cuestiones de higiene, van dirigidas principalmente a esa parte, pero por ejemplo, tengo compañeros empresarios que nos comentan que hay desabasto ya en cubrebocas, que al parecer lo está acaparando todo el gobierno para surtir al sector social, y que nos prevén también para que compremos antivirales o los antigripales, porque también se calcula que va a haber desabasto. Eso te indica que no estamos preparados para esa situación. Yo creo que este tema se vino de repente, como sucede con todas las pandemias. No sé si esto se ha calificado como tal, pero en este caso yo creo que ni el sector salud ni los particulares estamos preparados para eso. De hecho, hace falta echar un ojo
a los lugares públicos para darnos cuenta que todavía no contamos con todas las medidas de salubridad básicas, ni siquiera hablo de un nivel más elevado, de las básicas, para no contraer enfermedades intestinales, por ejemplo. Y en todo caso, si hablamos de una viral que se contagia por el simple intercambio de manos o la respiración inclusive, pues creo que es una cuestión muy, muy difícil de controlar. Víctor, te escuchamos con atención. Bueno, pues nuevamente buenos días. Creo que un área que está totalmente desatendida ahora y no solamente en México es la cuestión mental, la parte psíquica, ¿verdad? Cuando a ti te dicen, tú puedes estar, en nuestro cuerpo tenemos una infinidad de enfermedades, desde cáncer, cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo que ni nos imaginamos, pero falta un detonante para que se active. En este caso, sabemos que el coronavirus es un virus mucho de menor letalidad que el LHL1, ¿sí? Influenza humana. La influencia humana, H1N1, sí. la influenza es mayor, es más agresiva, Sí. y sin embargo no hubo muchas bajas. China, obvio, tiene mucha precaución, su población es súper inmensa, la más grande del mundo, entonces corrió muy rápido este virus. Entonces, con que una persona lo capte y aparte es volátil, un virus se muta. Entonces, en otros países empezó a hacer un poco más de estragos, pero volvemos. De alguna manera nosotros ahorita tenemos anticuerpos porque sí, la influenza sí se dio aquí. Lo raro es que este tipo de virus vinieron de China. La influenza, si recuerdan, se atribuía a la cuestión porcina en un primer momento. Entonces hubo unas cuestiones sanitarias importantes, se sacrificaron muchos animales, muchas aves, que es donde sí, se decía, las granjas. miles de millones de ellos, entonces se perdió mucho en economía. Dice, piensa mal y acertarás. Sabemos que la economía china es una de las más grandes, inclusive hubo una confrontación por una telefonía de Huawei con la norteamericana de Apple, ¿no? Entonces, qué raro que uno de los países más fuertes que te puede construir una clínica en una semana, se esté dando este tipo de eventos. Debemos ser reales que sí existen los experimentos y se salen de control las enfermedades, las guerras bacteriológicas, ¿sí? Entonces, hay que tener las precauciones necesarias. Es a lo que iba mi comentario. Si tú le empiezas a decir a la persona, tú tienes esto, ya empezó, a rato vamos a ver que la cuestión psicológica va a cundir y los demás van a experimentar los síntomas, pero el problema de esto es que nuestro país desgraciadamente tiene una gran deficiencia en las cuestiones de salud. Hemos visto todo el problema que tiene ahorita Andrés Manuel López Obrador de no al abasto de medicamentos. Por otro lado, hay muchas zonas de México totalmente insalubres. Michoacán creo que sí nos deberíamos preocupar porque nosotros tenemos el puerto de Lázaro Cárdenas, donde fluyen mercancías y vienen de otros países y por ahí seguramente nos puede llegar Guerrero también, la parte turística. Entonces, no sé por qué a rato voy a pensar que Donald Trump puede decir que el coronavirus entró por México, con uno que ya está aquí. Estados Unidos a todo le va a echar la culpa, entonces sí va a haber serios problemas. Yo le digo a la población que tenga mucho cuidado, que no nos mortifiquemos porque al momento de bajar tu estado inmunológico es cuando nos cacha el virus. Así es. Vámonos a una pausa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Se Ve Amanecer. Estamos cerrando esta semanita, bueno, precisamente con grandes analistas. Se encuentra en la mesa mi compañero Cristian Gutiérrez, Víctor Gutiérrez, Jorge Leiva, René Marín. Muy brevemente para ir pues cerrando este tema, coronavirus en México.
Pues nada más, qué bueno que se está detectando a tiempo. Vuelvo a reiterar, a la población, sobre todo a los adultos mayores, se dice que hay que tener hidratada la boca porque tener reseca las vías respiratorias es fácil que se enquiste, vamos a decir. Entonces, el higiene siempre va a ser el enemigo de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, tranquilos, que no, como dice el Chapulín Colorado, que no cunde el pánico, dice él. Que no pande el Que Que no cúnico. pande el cúnico, ¿verdad? Que no pande el cúnico. Exacto, pero Entonces, sí, sí. nada más eso, ¿no? Que conservemos la calma. Mueren muchos chinos, porque son muchísimos chinos, pero estadísticamente sería una muestra muy, muy pequeña. Entonces, no es una enfermedad que de verdad sea tan peligrosa como le están haciendo parecer, pero sí están asustando con el tapete del muerto a mucha gente. Digo, desgraciadamente hay gente que sí ha perdido la vida, pero esto está acarreando problemas de que la gente se está asustando y se está muriendo de otra cosa, pero no de coronavirus. Jorge, te escuchamos. De igual manera, reiterar la tranquilidad, sobre todo las medidas de higiene, no hacer compras de pánico y sobre todo no alarmarse de repente de muchos medios. Hoy es muy fácil que nos llegue información que no es tan certera o tan Sin veraz. duda. Entonces, tener cuidado sobre todo con esas circunstancias y sí, incrementar las medidas de higiene más que nada. Muy bien. Amigo, Me parece que será importante René. que las personas, igual, concuerdo con mis compañeros, mantengan la tranquilidad. Me parece que no es momento de estar en pánico. Sin embargo, bueno, pues también no hay que echar campanas al vuelo, hay que estar tranquilos, hay que atender las medidas de seguridad y sobre todo, pues documentarse bien con noticias que sean reales. ¿Por qué? Porque está circulando muchas noticias que tienden a ser muy alarmistas, entonces vayamos a los medios oficiales de comunicación, busquemos las cifras oficiales, veamos cuáles son los segmentos de población que está siendo atacada realmente por el virus. Recordemos que es un virus que es más fuerte en los adultos mayores, reforcemos a los adultos mayores. Si hay forma de acceder a algunas vacunas como la influenza, siempre es importante. Entonces, bueno, pues para mí esas serían las recomendaciones que haría. Y bueno, nuevamente, no entrar en pánico, ¿no? Así es. Tenemos unos mensajitos que nos llegaron, Cristian Auditorio, respecto pues a este tema. La gente está interactuando en redes sociales con nosotros. Luis Cabrera dice, destruye más una droga llamada cristal y hay muchos infectados. Dice Antonio Guerrero Vallejo, chayoteros, que dice el presidente no al abasto de medicamentos. Ja, 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 sean serios. No entendí. Sí, que vendamos chayotes. ¿Chayoteros nosotros? No, que vendamos chayotes, yo creo, para ¿Qué dice- evitar el coronavirus y qué no dice el tengamos ese presidente? tipo de pensamientos, ¿no? ¿Qué dice el presidente no al abasto de medicamentos? No entendí. Bueno, en fin. Bueno, pero ahí está el Ahí está, comentario. sin duda. Muy bien. Bueno, pues ahora cambiamos totalmente de tema y es que el tema de inseguridad, doctor Víctor, a lo mejor era como una plática antes de entrar al aire. Es más fácil que uno muera aquí en México por un enfrentamiento que por el coronavirus. Exacto, y creo que era lo que motivaba a esto, ¿no? Que hablábamos un Sí. poco fuera del aire, que decíamos que estamos más expuestos a todos estos enfrentamientos que está Claro. habiendo Inseguridad, y que desafortunadamente el día miércoles el fiscal da un informe ante la Cámara de Diputados. Me pongo a ver y a desperdiciar 20 minutos de mi vida porque me doy cuenta que hay una serie de focas que se convirtieron en aplaudidores. Entonces, no sé cuántos minutos transcurrieron y que ahora el diputado no sé qué, y que ahora no sé qué, todo el mundo ahí. ¿Y qué fue lo que fue el fiscal? A entregar un informe, no sé cuántas hojitas tendrá, para ver el estado en el que está Michoacán. Que sabemos que los crímenes dolosos han crecido a más del 50%, y las cifras son sumamente espantosas, no se diga 2019, cuando él ya está cumpliendo un año y entonces se está reflejando en la ineficacia en hacer buenas integraciones de las carpetas de investigación, valga la redundancia, pero vuelvo a la mortificación que me dio 20 minutos, que fue de aplausos en presentar a los diputados y otros
para agradecerle que todo lo que había hecho, y de verdad me molestó, porque Antonio Madrid, que yo consideraba una gente, considero que es una persona crítica, que viene de un partido en el que se ha confiado, se convierta también en aplaudidor. No podemos estar agradeciéndole al fiscal que haga su trabajo. Ahora, si iba a mandar el informe, nada más fue a entregarlo y se desplazaron muchos medios de comunicación, se tiene que mover dinero para que se presente el señor en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no envía mejor el documento si no iba a hacer nada ni hablar nada de cómo estaba? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho y con qué se ha hecho? Quiere decir que ninguna de esas tres se han efectuado porque el crimen en Michoacán está creciendo de una manera impresionante. Entonces, es una burla de los representantes de los habitantes michoacanos que se aplauda a un señor. O sea, los diputados no están para hacerla de aplaudidores. Entonces, para puntualizar, si iba a mandar el informe o nada más fue a dejarlo, no lo hubiera hecho. ¿Para qué se mortifica? Que lo mande y ya después que se lea, entonces que se le diga al señor fiscal, a ver, ¿por qué ha crecido el crimen? ¿Qué ha hecho? Concreto, a ver, aquí su informe no refleja. Eso en los grandes países, de veras que todos nuestros funcionarios en otros países se revisan sus tareas y tiemblan cuando son llamados a un congreso. Acá es, apláudanme, aquí estoy. Recuerdo al principito del vanidoso, apláudanme, caramba. Adelante, Jorge, con tu Sí, reflexión. retomando el tema del informe, cabe destacar que efectivamente los datos son muy duros y el crimen, el homicidio doloso ha incrementado en el 51.7%. Habrá que aclararle al público qué es el crimen doloso. El homicidio, perdón, es aquel que se lleva con la intención de cometerlo. Existe el homicidio culposo, el que se realiza sin querer, pero tiene todas las características de un agravante. La ley en el estado de Michoacán tiene penas en relación a este delito, el homicidio, insisto, que van desde los 15 hasta los 50 años, dependiendo de las condiciones y de las personas en contra de quien se realice. Ya la ley establece ahí con toda puntualidad cuáles son las penas para cada tipo, pero destacar también que durante la administración del fiscal general se abrió una fiscalía especializada en delitos, en homicidios dolosos, Sí. en homicidios contra la mujer y feminicidio, ¿no? que estos últimos ya inclusive son considerados como homicidios calificados, que son los que tienen mayor penalidad, ¿no? Que van desde los 25, 30 hasta los 50 años de prisión para quien los cometa y ya saben, tienen sus características, ¿no? Para la gente que nos está viendo, Jorge, es decir, no es lo mismo una persona que a lo mejor fallece por un accidente de tránsito, que no alcanza uno, va manejando, atropella, fallece, ese es un culposo. Ese es Y el culposo. doloso es con un arma de fuego, un arma, Intencionado. o sea, ya es la intención de quitarle la vida, ¿verdad? Sí, es correcto. Y Ok. ojo, también ese es un excelente comentario porque aun y cuando se comete un delito culposo conduciendo un vehículo, Ok. puede contener agravantes si es que el conductor va en estado de ebriedad o bajo el efecto de algún mira. psicotrópico, inclusive, ojo, porque eso mucha gente lo replica y yo les digo que eso agrava el delito. Cuando alguien atropella a una persona, por ejemplo, y se va, eso agrava el delito, y se convierte, y puede ser que eso merezca Se prisión convierta. preventiva oficiosa por el abandono de la víctima. Y mucha gente aquí dice, mejor vete. Eso es Que un no te horror. detengan, es lo Sí, que lo dice. No, sí, para sí. que no te detengan y la gente se va, ¿verdad? Y con ello un juez de control puede dictarte prisión preventiva oficiosa por el abandono te de la persona. encuentren. Porque si fue un accidente, porque huyes, Claro. Qué ¿no? interesante. Entre otras cosas. Pero sí, y también tiene una penalidad distinta a los otros tipos de homicidios. Homicidio doloso. Perfecto. Don René. Sí, gracias, Cristian. Pues los datos se encuentran ahí. Siempre cuando tenemos datos que van en ascendencia en temas de criminalidad es preocupante, ¿no? Ya lo había yo comentado muchas veces aquí.
Hemos hablado que en el estado de Michoacán y en el país los crímenes dolosos van incrementando día a día. El secretariado, pues los datos están ahí, inclusive muchos niegan estos datos, pero son muy sencillos de obtener, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que si nosotros pensamos en una curvita, pues esta curvita siempre va subiendo, ¿no? Y lamentablemente no vemos que la curvita tenga ninguna tendencia, que haya momentos en los que baje, ni mucho menos. La tendencia siempre es ascendente, es decir, el crimen tiene más y más números, y este número o este porcentaje que viene de un número, es decir, de un número real que va dando un ascendente en el porcentaje, me parece que es preocupante. No debemos de dejar de mirar todos estos datos que tienen que ver con la criminalidad y que son los que realmente nos hablan de qué está pasando con el sistema de seguridad. Es decir, detrás de un dato siempre hay causas que motivan a que el dato esté disminuyendo o subiendo. En este caso está subiendo, y entonces hay que preguntarnos cuáles son las causas. Yo pensaría en una mala estrategia de seguridad tal vez, yo pensaría en policías poco capacitados, yo pensaría en un sistema judicial que no es el óptimo, yo pensaría también en falta de recursos, es decir, no todo es incapacidad de las policías, recordemos que hay falta de recursos, es decir, hay una serie de determinantes que están haciendo un caldo de cultivo que hace que el crimen vaya en aumento, la pérdida de tejido social. Hay muchos factores que han sido redundantes y pues definitivamente en algunos de estos nosotros como sociedad podemos abonar. Debemos de ser muy cercanos a la familia, a los hijos, estar viendo qué es lo que está sucediendo en los temas familiares, porque finalmente esta parte del tejido social pues es un factor muy determinante, considero yo, ¿no? Más allá de todo lo que está sucediendo con las policías, con las estrategias, con la falta de recursos, con la incapacidad a veces inclusive de los gobernantes, de quienes generan las estrategias, pues estar cercanos ahí al núcleo básico de que es la familia, con valores, con educación, recordando que la educación pues viene desde la casa, ¿no? Muchas veces mandamos a nuestros hijos a las escuelas a que se eduquen y bueno, pues la educación se da en la casa y en la escuela se aprenden cosas. Perfecto, pues con Genial. estas reflexiones nosotros despedimos esta gran mesa. Doctor René, muchas gracias. Gracias, René ya, Marín, a ti. muchas gracias. Gracias. Licenciado Jorge Leiva, muchas gracias, Gracias a y ustedes. aprendimos un dato muy importante. Encantado. Tema. Por favor, la gente Gracias. nunca abandone cuando cometa Sí, alguna claro. situación de accidente. Y por supuesto, nuestro queridísimo doctor Víctor Gutiérrez. Muchas gracias a todos y nuevamente al querido público. Bueno, pues nosotros vamos a ir a una pausa, Cristian. Cerramos mesa de lujo, viernes. Así es.